Hello, fourth grade. Today we're gonna see your science class. This is with Miss Sadie Morales, Natural Cycles. That is the topic for this week. Este es el tema de esta semana, Natural Cycles, 29/6/2020. Okay, so everybody opens your book on page 46. Abran su libro en la página 46. And over there you're gonna see the topic, van a ver el tema natural cycles, o sea, ciclos naturales. You know that the living things need to interact with other living beings in the environment. Saben que los seres vivientes tienen que estar interactuando con otros seres vivientes para poder sobrevivir. So they need over there it says living beings in the environment need. Y los seres vivientes en el ambiente entonces necesitan, ¿qué necesitan? The energy transmitted by the sun, esa energía que viene del sol, water, oxygen, nitrogen, and carbon. Todos esos los vamos a estar viendo en este día, ¿ok? Todos esos elementos o esas cosas que nosotros necesitamos para poder vivir. These elements are in the environment. Ustedes saben que todos esos elementos ya están en el ambiente, pero son transformados y reusados, transformed or reused. So they are always available for the organisms to use, para que nosotros podamos utilizarlos y estén siempre disponibles, ¿ok? Para que los podamos usar. Y ese proceso de transformación de estos elementos, this process, se le llama natural cycle, ciclo natural. Todos estos que les mencioné antes, the energy of the sun, the water, the oxygen, nitrogen and carbon, tienen que llevar un proceso de ciclo natural, natural cycle, para que se transforme y se vuelva a usar, ¿ok? So we're gonna continue with the water cycle. Vamos a ver entonces el ciclo del agua. Cómo es que es transformado y cómo nosotros lo obtenemos para que lo volvamos a usar. Y dice, the water is found on the earth. Ustedes saben que el agua se encuentra en la tierra, ¿verdad? Como líquida, liquid. Pero también puede estar en estado de sólido, solid state, que es en el hielo. También lo podemos encontrar en the atmosphere, en la atmósfera, atmosphere, en estado gaseoso, gaseous state. Entonces hay tres formas como el agua puede estar, ¿verdad? Liquid, solid, and gaseous. The water constantly moves from the atmosphere to the surface. Entonces por eso el agua es que siempre se está moviendo desde la atmósfera, atmosphere, to the surface. Ustedes miren esas flechas azules en el dibujo, es porque hay un movimiento, un ciclo, nunca se para, ¿ok? Ustedes no lo miran, pero el agua, el ciclo del agua es constante. Constantly moves from the atmosphere, desde la atmósfera, que es la parte de arriba, hacia la superficie, the surface. Y esto le llamamos hydrological cycle, el ciclo hidrológico o el agua, ¿verdad? Water cycle. Vamos a explicarle entonces en number one, el número 1, que vemos ahí. Busquen el número 1 en el dibujo y dice, seawater evaporates due to the heat of the sun. Entonces ustedes miran unas flechas como onduladas en el mar que van hacia arriba. Ese es el primer paso. ¿Qué pasa? El agua se evapora, o sea, se vuelve gaseosa. ¿Por qué? Porque el sol, la energía del sol, el calor del sol, the heat of the sun, evaporates the water, que la evapora y como que la sube hacia arriba en forma de gas, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, ponen agua a hervir por mucho tiempo, ustedes miran de que desaparece, pero no es que desapareció, sino que se volvió en gaseosa, y es algo que ustedes ya no pueden verlo, ¿verdad?
So number 2, ahora el número 2 dice, the vapor goes up to the atmosphere and it forms clouds. O sea que el vapor se va hacia arriba y en la atmósfera y ahí es cuando forman las nubes, ¿ok? So the clouds, las nubes, they are formed by the evaporated water. Son formadas por el agua evaporada, ¿verdad? Then the number 3, it says, when they cool down, cuando ya están en la atmósfera y forman las nubes, se vuelven ya, se van enfriando. Y cuando se van enfriando, esa agua se va enfriando, entonces las nubes lo que hacen es que se vuelve agua de nuevo, ¿ok? Rain, y ahí es cuando ya forma la lluvia, the rain, snow, la nieve, or hailstones, los granizos. Entonces, si ustedes se fijan donde está la nube, look at the cloud, you can see that it was raining. Está lloviendo. ¿Y qué pasa con esa agua que cae a la superficie? Dice, when they fall to the ground, water forms rivers that flow back to the sea. Ahí es cuando forman los ríos y esos ríos, the rivers, van al mar, okay, go to the sea. Y vuelve otra vez el ciclo, ¿verdad? El agua que está en el mar se evapora, se vacía la atmósfera, the atmosphere, después forma las nubes, the clouds, y baja otra vez y así, ¿eh? Por eso es un ciclo, it's the water cycle. Ok, entonces por eso es importante, ¿verdad?, conocer los ciclos. Now we're gonna continue with the carbon cycle. The carbon cycle, we have over here that it says, all living things are formed by substances that have carbon. ¿Saben ustedes que todos los seres vivientes tenemos carbono? Podría ser algo nuevo, ¿verdad?, para nosotros, pero sí, todos los seres vivientes tenemos y necesitamos el carbono. ¿Y cómo lo conseguimos? How we get it? Eso es lo que les voy a explicar ahorita. Ok, primero que todo, we have the carbon dioxide. The carbon dioxide es el dióxido de carbono. Y ese es un gas, it's a gaseous chemical compound that is in the greatest amounts than the oxygen in the atmosphere. Es un gas que saben que hay más todavía dióxido de carbono que oxígeno en lo que es la atmósfera. O sea que este gas es muy abundante en la atmósfera, ¿verdad? Y las plantas las utilizan, the plants use this gas to carry out photosynthesis. Las plantas necesitan el dióxido de carbono, the carbon dioxide, para poder realizar el fotosíntesis, que es el que ayuda a las plantas a producir su comida, ¿verdad? And the oxygen for the rest of living things that needed to live. Entonces miramos ahí la foto. Vamos a ver la imagen over there. You see over here that the plants get las plantas, ustedes miran, hay una flecha que se dirige hacia las plantas. Esa flecha es el dióxido de carbono que lo agarra, la atrapa de la atmósfera, o sea, de su alrededor, the carbon dioxide. Luego lo que hace es que la planta expulsa oxígeno, ¿ok? Es el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Nosotros atrapamos, o sea, nosotros, los seres humanos y los animales, atrapan ese oxígeno y lo expulsan. Cuando usted expulsa, usted está expulsando dióxido de carbono. O sea, cuando usted inhala, usted está inhalando, you are inhaling oxygen. Pero cuando usted lo expulsa, usted ahí está expulsando carbon dioxide, dióxido de carbono. Y ahí es cuando vuelve el dióxido de carbono otra vez al aire y
las plantas lo necesitan. Otra forma, ¿verdad? De que las plantas también agarran lo que es el carbono es cuando el animal, ¿verdad? Muere y se descompone. Decomposition. También las plantas agarran esa ayuda de la descomposición. También la agarran también de lo que es el carbono y el petróleo que está en la parte de abajo. Ustedes miran eso negro. That is the carbon and the petroleum. Ese es el petróleo. El petróleo tiene y hay carbono, entonces las plantas pues pueden absorber, ¿verdad? Ese carbono para poder producir su propia comida. Y los seres humanos pues no necesitan, los seres humanos pues cuando comen la planta, ¿verdad? Comen plantas o comen animales que comen plantas, entonces ahí es donde nosotros agarramos el carbono. Donde ustedes miran la fábrica, okay, están quemando, they are burning fossil fuels, que son los carbonos y para hacer petróleo. Eso los he expulsado a la atmósfera. Ustedes por eso miran una flecha que va para arriba de donde está el humo, porque eso es expulsado hacia arriba como dióxido de carbono y vuelve otra vez entonces a bajar para las plantas, lo absorben y nosotros la comemos y ahí es donde obtenemos todo el carbono, okay, all the carbon. Entonces si ustedes se fijan es un ciclo que va y viene y es bien importante conocer el ciclo del carbono. Okay, now we're gonna continue with the oxygen cycle. The oxygen cycle, es mucho más fácil. Ustedes saben que ya les expliqué que nosotros cuando respiramos, we have oxygen, respiramos oxígeno, pero cuando ustedes lo vuelven a tirar, ustedes expulsan carbon dioxide. Y ese dióxido de carbono es el que utilizan las plantas para producir oxígeno otra vez y expulsan al ambiente el oxígeno. Nosotros agarramos ese oxígeno, lo volvemos a tirar como dióxido de carbono, carbon dioxide, and that is the oxygen cycle. So the plants get carbon dioxide from the atmosphere and they release oxygen as a result. O sea, las plantas agarran el dióxido de carbono que está en la atmósfera, en the atmosphere, en el ambiente, lo agarran para hacer oxígeno y expulsan ellos otra vez ese oxígeno, las plantas, ¿verdad? In this cycle, the conversion of oxygens into ozone occurs during this cycle. Ozone is a gas that is in the atmosphere that protects the planet from the ultraviolet rays of the sun. Entonces sabemos que la capa de ozono son por todos esos gases, ¿verdad? Que ocurren durante estos ciclos. Entonces el ozono es un gas que está en la atmósfera, pero ese gas, la función es proteger al planeta de los rayos ultravioletas del sol, ¿verdad? Ese es el ozono, la capa de ozono que lo han escuchado, no sé si lo habían escuchado antes, que tenemos nosotros, the ozone, okay, the ozone area. Now we're gonna continue with the nitrogen cycle, que es el nitrógeno, el ciclo de nitrógeno. The nitrogen is another gas that appears in great quantities in the atmosphere. Es otro gas que está en la atmósfera y también lo necesita el organismo. All organisms need nitrogen to live and grow. Todos necesitamos, dice, nitrógeno para vivir y crecer, and grow. Y vamos a ver cómo es este ciclo. So the nitrogen useful by organisms, el nitrógeno, ¿verdad? Es importante para lo que es el organismo y vemos ahí la planta que necesita del nitrógeno, ¿verdad? Es expulsado a la atmósfera de nuevo y también ustedes miran la vaquita, the cow, que cuando muere, ¿verdad? We have the dead waste. Cuando muere y está en el suelo,
el suelo atrapa ese nitrógeno por medio de lo que son las bacterias y lo expulsa otra vez hacia la atmósfera. Entonces ahí sabemos que el rol lo cumple los que los descomponen, ¿verdad? Los que descomponen los animales que ya fallecieron. Okay, entonces ese nitrógeno es el suelo lo atrapa y lo va arrastrando por la lluvia, lo usan las plantas. Okay, entonces las plantas necesitan ese nitrógeno que está en el suelo para poder crecer. Y los herbívoros comen esas plantas que ya tienen el nitrógeno, y ahí es cuando los animales también, ¿verdad?, consumen el nitrógeno y les ayudan a tener proteínas. Entonces, cuando los animales mueren, las bacterias entonces los descomponen y regresan ese nitrógeno que los animales tenían en su cuerpo, lo regresan a la atmósfera, to the atmosphere. Y así, ¿verdad? Es un ciclo que no para. So we're gonna continue with the energy cycle. El último es la energía. El ciclo de la energía, pues es la del sol, ¿verdad? Que las plantas agarran el sol, la energía del sol para hacer su propia comida. Y esa energía nosotros la energía del sol la agarramos cuando pues comemos plantas y cuando comemos animales que comen esas plantas. When animals die and decompose, their energy goes back to the ground so that it can be reused by plants and keep the thermal balance among living beings. Entonces cuando el animal muere ya se descompone y esa energía vuelve otra vez al suelo, ¿verdad? Entonces, eso más que todo son los ciclos. ¿Qué actividad van a hacer? Van a hacer lo que es, van a dibujar en sus cuadernos lo que es the water cycle, the carbon cycle, and nitrogen cycle. O sea, todos los ciclos que vimos hoy, me faltó ahí escribir el oxígeno también, the oxygen cycle. Entonces son 1, 2, 3, 4. 4 cycles, 4 ciclos, ¿ok? Y me los pegan en su cuaderno, los dibujan bien bonito y los pegan. También la actividad 50 y 51 de la página, que activities page 50 and 51. Y van a hacer un pequeño experimento. Ese pequeño experimento es para demostrar cómo funciona lo que es el ciclo del agua. ¿Qué van a poner ahí? Pues lo que van a poner es un balde, ¿verdad? Con agua. Lo que van a poner es un balde con agua. Ustedes miran así en la figura. Y van a poner, ¿verdad? Pueden poner rocas, tierra en el balde grande. En el grande, ¿verdad? No en el pequeño, sino que en el grande van a poner, pueden poner rocas, tierra, plantitas, y la taza va a tener agua. ¿Ok? Ya lo tapan, lo pueden tapar ahí con algo, ¿verdad? Que no pase aire, sino que lo tapan y lo ponen afuera, que más o menos haya calor, ¿verdad? Afuera. Y ustedes van a ver qué va a pasar después, what is gonna happen, y me lo le toman una foto de antes y el después y me lo envían, ¿verdad? En Google Drive me lo envían para ver cómo les quedó y me escriben en su cuaderno cuál fue la diferencia, what is the difference before and after, qué fue lo que pasó, ¿ok? Entonces, eso son las actividades para esta semana. Espero que estén muy bien. Bye bye.